muchos años, todos estos 30 años, adjudicando en periodo sucesivo la culpa a la patria sindical, la patria metalúrgica, la patria judicial, la patria, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, tratando siempre de externalizar la culpa, que es, me parece, la otra enfermedad de los argentinos, ¿no? La incapacidad, no es tanto no reconocer la culpa, que en todo caso es un acto de generosidad, sino ni siquiera de pensarla. El Argentina es un país que no se piensa. Es terroríficamente cierto, no se piensa, no tiene una profunda reflexión sobre sus males y por lo tanto prácticamente es imposible en ese caso poder encontrar una ruta de la solución. Es habitual entre los llamados hombres prácticos, que lamentablemente también llegan al gobierno o al nivel de la decisión, generalmente prácticos entre comillas, rechazar todo intento de diagnóstico. Y me parece que la expresión más fantástica de esta orfandad intelectual de la Argentina del presente, y me refiero de estos años, es que hoy por hoy la Argentina no lo tiene ahora, no lo tuvo durante el menenato, etcétera, no tiene ni siquiera un centro de pensamiento. Tuvo el CONADE, el Consejo Nacional de Desarrollo, tuvo el Instituto de Planificación Económica, eran lugares donde se concentraban inteligencias irrefutables, como que son las personas inteligentes del liberalismo de hoy, nacieron allá, como también nacieron las personas inteligentes de la heterodoxia de hoy. En esos lugares, ingenieros en transporte, ingenieros en energía, bueno, gente que obligaba a pensar el futuro del país y a tomar, por supuesto, en consecuencia, las posibles herramientas para construir ese futuro esto deseado. Estaba promocionado, esto hacía falta, esto era un disparador de las ideologías, de las plataformas, de los proyectos y demás, hasta que de pronto se dijo los investigadores, los pensadores a lavar los platos. Entonces, lo que yo me pregunto es cómo se recrea el estado de pensamiento en la Argentina. Bueno, como toda cosa, ¿cómo se hace el gran debate, por ejemplo, del rol del Estado? ¿Qué queremos del Estado argentino? ¿Qué proyecto tenemos para el Estado? Porque el actual ya sabemos que no sirve. ¿Por qué? Porque no existe. Yo creo que está muy bien, pero me parece que hay un debate previo, es qué queremos de la nación argentina. Porque acá hay un voto cotidiano de silencio, que días pasados tuvo la dedicación lamentable de la alquimia estadística de mentes brillantes que podían dedicarse a cosas más útiles, que consiste en negar por décimas el espanto de un país que, produciendo alimentos por doquier, teniendo tierras feraces y un inmenso vacío geográfico, tiene al 50% de su población bajo la línea de pobreza, lo que no es lo más grave. El 70% de los niños menores de 14 años son pobres en la Argentina. Una gran parte de ellos, el 35%, es indigente. Esto significa que estamos adquiriendo un futuro de terror en el más absoluto silencio, e inclusive celebrando que en la parte buena y agradable de la sociedad, que la hay, que es la otra mitad, se progresa. Ese progreso es equivalente a dejar en un chinchorro en alta mar a un ejército de niños, mientras un paquebote avanza con sol en la pileta de natación. Pero en algún momento de la historia se van a cruzar y va a ser dramático, porque esto es lo que uno a veces no ve de futuro. No es tan fácil sostener la brecha. Tal vez, es un buen punto, pero me parece que antes que nada la economía debe recordar, y los economistas particularmente, que en la nuestra disciplina nació de la filosofía y de la ética y de la moral. Si la economía sirve para algo, es para un gesto ético. De lo contrario, es un problema de cálculo. Son mejores los ingenieros. Muy bueno. Hay lugar para los contadores. Un toque de actualidad, una cosita de actualidad, ¿sí? A propósito de esta autocrítica del Fondo Monetario Internacional, el ministro Roberto Lavagna dijo algo más o menos así como lo siguiente: no hay ningún apuro por llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque cuando nos apuramos, el fondo después se equivoca y larga un mea culpa, pero si nosotros nos equivocamos, podemos generar gravísimos problemas más agudos que los que ya tenemos. Pregunto, ¿es importante, es imprescindible el acuerdo con el fondo? ¿Es urgente? ¿No lo es? ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, todo depende de cuál sea la política final que yo lleve a cabo. Las posibilidades para ir a un lugar determinado son, como sabemos, gracias a Dios, por eso existe la historia, no es la física, muy distintas. Uno puede tener muchos programas.
Yo no sé si en el concepto del ministro Labaña, parecía ser que no, el acuerdo con el fondo es una parte componente de su programa. No lo puedo saber. No lo puedo saber porque no es muy explícito el programa económico final. Porque Labaña evidentemente hace una política de bacheo en la economía. No, yo no diría ¿No? tanto. Él ha sido muy explícito. ¿Él es el garante ante el fondo, para decirlo de alguna manera, de que la Argentina en algún momento va a cumplir? No, lo que el ministro Labaña ha hecho es comprometer un superávit fiscal y ha llevado a cabo una política muy razonable en materia de logro de superávit fiscal, lo que significa, como es obvio, cada vez que uno elige algo renuncia a otras cosas, ¿no? Las cosas a las que hemos renunciado las podemos saber, y ha llevado a cabo una política monetaria muy simple que ha consistido en limitar la emisión monetaria a la compra de divisas. Y esto lo ha hecho con el background, la estructura favorable de un crecimiento notable de la demanda monetaria en la economía argentina, lo que es sin ninguna duda una medida de entusiasmo de parte del sector privado. Pusieron un techo a la emisión monetaria que está en el presupuesto, y esto le impide emitir más para tener un dólar un poco más alto. Eso está dentro del paquete de la lógica de estar detrás de un acuerdo del fondo, porque si uno quiere un acuerdo con el fondo, pues tiene que hacer las políticas compatibles con el fondo. Ahora, la palabra de acuerdo es que está de acuerdo. Carlos, una cosa es la política del fondo y otra cosa, estoy aterrado, es la política de fondo. No es porque no lo sepa, sino que cada vez que me lo recuerdo, realmente el estado de preocupación es grande. Y yo creo que mucha gente que nos está viendo también. Y es esto de las dos Argentinas, ¿no? Con una descripción clarísima. Por un lado la Argentina que está y se muestra y parece que se mueve, ¿no? Y que se va de vacaciones y que está y que trabaja, y por el otro lado esto que es el proyecto de algo terrible, 50% pero multiplicado y proyectado en el tiempo. No trabajan, y hablábamos fuera de cámara también de un ejemplo que me parece increíble. ¿Cuánto gana un obrero de la construcción? Claro, lo que puede ganar alguien que está haciendo sus pesos en alguna actividad 15, de 20 pesos por día, más o menos. ¿Y un muchacho que se pone a pedir monedas? Y más o menos, por ahí. Entonces, bueno, pero lo que ocurre es que, en definitiva, hay veces que el optimismo lleva a la resignación. Y eso es dramático. Pero hay la mitad del optimismo. Exacto, el optimismo lleva a la resignación. Cuando uno observa que la economía crece, sí, la economía que se registra crece, la economía en la que uno vive crece, porque es una economía de las estadísticas. ¿Y ese 50% se come esos versos? Esos versos que son, versos reales, ¿no? El que está debajo. No, el que está arriba. No, yo creo que sí, pues son reales. ¿Quién puede discutir la realidad de la bonanza del sector agrícola en el área de la soja? Por ahora. A ver, la intersección de las dos podría llevar a un plan de asistencialismo, por ejemplo, utilizando parte de ese superávit que está en discusión con el Fondo Monetario Internacional, que lo quiere superior al 3% y nosotros no. Bueno, muy bien. Ese superávit se puede aplicar a un plan de asistencialismo. Eduardo, eso estaría muy bien como una política del siglo XIX, porque el asistencialismo es del siglo XIX. En el siglo XXI, que lamentablemente en el que estamos, digo lamentablemente porque como nuestro reloj histórico atrasa, estamos despertándonos demasiado temprano para la Argentina. En este siglo XXI la política es todo lo contrario. La política es lo que perdimos, por eso lo mencioné a Sarmiento, que no es un santo de mi devoción, pero que hay que medir a la gente por sus resultados. Y la realidad es que la Argentina tiene ahora, frente a sí, que este 70% de niños menores de 14 años a cero, que están en la pobreza y en la indigencia, necesitamos hacer con ellos una revolución educativa, que no consiste en repartir libros, porque si hay algo que la gente no hace es leer los libros que se le dan. La gente lee los libros que busca. Claro. Y esto es lo que no se enseña. En el 19 y en el 21 la gente se moría. El asistencialismo es como la urgencia. Después hay que hacer el tratamiento. Pero para el tratamiento antes hay que pensar. Edgardo, en el 19 había una generación que se llamó del 80, guste o no guste. No, correcto. El crecimiento de un pensamiento en la República Argentina con capacidad de gestión. Claro, Carlos. Ahora, en este momento, para cerrar, porque ya estamos sobre el límite, ¿hay exactamente algo que a uno nos induzca a pensar, a lo mejor surge, no digo una generación del 80, o un símil para este tiempo, o estamos muy lejos del pensamiento solidario y del pensamiento hacia futuro?
Yo creo que tenemos una ventaja respecto de cualquier etapa histórica anterior, es que existen gente como ustedes, no por ustedes, por cierto, y esta maravilla que es la televisión, que permite que, si bien en una actitud pasiva, se puedan poner ideas críticas y debates en el conjunto de la sociedad. Yo no puedo perder el optimismo de la voluntad, aunque soy un escéptico de la inteligencia, naturalmente, de creer que desde cada lugar de la Argentina se pueda lograr conciencia, sobre todo los que están bien instalados, ¿no? Que este es un barco que tiene un agujero muy grande en el medio del casco, y que si no hacemos nada por evitar y reparar ese barco en ese agujero, en las cosas que importan, y las cosas que importan son las que tienen que ver con los que están peor, seguramente nos hundimos. Y esto, esencialmente para el sector público, tiene que ver con un error de concepción. Decía Peter Delac, que era un gran teórico de la administración, que el empresario debe solamente ocuparse de los negocios en los que le va bien. Pero el hombre público, que no es el empresario, solamente debe ocuparse de las cosas que van mal. Y las que van mal son una suficiente tarea como para dedicarse a promover públicamente las cosas que van bien. Carlos, fue un gusto enorme tenerte, además nos haces pensar, y sé que, pero positivamente, que has hecho pensar a varios. Es cierto, sirve este medio. Muy bien. Bueno, en un rato venimos, ¿no? Me hiciste trabajar. Hicimos trabajar a René, no hay poca cosa. Nosotros pensar mucho. regresamos en un instante, ¿no?